En los días turbulentos de los jueces de Israel, la nación se encontraba sumida en una constante lucha por la libertad y la supervivencia. Bajo la guía de Débora, una profetisa y jueza cuya sabiduría y liderazgo inspiraban a todo el pueblo, los israelitas enfrentaban la opresión de los cananeos, liderados por el temido general Sísara. Débora, junto con Barak, un valiente comandante militar, reunió a un ejército para confrontar a los invasores. La batalla que siguió fue feroz y brutal, con espadas que chocaban y gritos que resonaban en el aire cargado de polvo y sangre. Sin embargo, gracias a la estrategia divina de Débora, los israelitas lograron una victoria inesperada. Sísara, desmoralizado y herido, huyó del campo de batalla montando su carro de hierro, buscando desesperadamente refugio y seguridad. Sísara, arrogante y orgulloso de su estatus, no podía aceptar la derrota sin luchar. Su corazón latía con miedo y desesperación mientras emprendía un largo y arduo viaje a pie, atravesando terrenos inhóspitos y oscuros bosques en busca de un lugar seguro. Sus pasos lo llevaron hasta las puertas de Kedesh, una ciudad de los kenitas, amigos y aliados de los israelitas, quienes no tenían intención de abandonarlo en su momento de necesidad. Allí, Sísara llegó a la tienda de Heber el kenita, un hombre conocido por su hospitalidad y bondad. Heber, al ver a Sísara, le ofreció refugio y seguridad, despidiéndolo con palabras de alivio. Sin embargo, lo que Sísara no sabía era que dentro de esa tienda habitaba una mujer extraordinaria, cuya valentía y astucia cambiarían el curso de la historia. Yael, la esposa de Heber, era una mujer de espíritu indomable y corazón valiente. Su nombre resonaba en la comunidad como sinónimo de fortaleza y determinación. Al recibir a Sísara, no solo vio en él a un enemigo derrotado, sino también a una oportunidad para asegurar la libertad de su pueblo. Con una sonrisa cálida, Yael invitó a Sísara a descansar, ofreciéndole leche fresca y un lugar cómodo para recuperar sus fuerzas. La tienda se llenó del aroma reconfortante del pan recién horneado y la cálida luz del fuego crepitante, creando un ambiente de seguridad y descanso. Mientras Sísara se acomodaba en el suelo de la tienda, Yael observaba cada uno de sus movimientos. Sabía que este era el momento crucial, el instante perfecto para actuar en nombre de Israel. Con determinación, se dirigió a él, sus ojos brillando con una mezcla de compasión y resolución. «Descansa, guerrero», dijo Yael con suavidad. «Permíteme cuidar de ti mientras recuperas tus fuerzas». Sísara, agotado por la batalla y la huida, no sospechó la verdadera intención de Jael. La mujer se movió con sigilo, tomando una estaca de la tienda y un martillo robusto que yacía cerca. Su corazón latía con fuerza, no solo por el acto que estaba a punto de realizar, sino por la responsabilidad de proteger a su pueblo. Yael, consciente de que cada segundo contaba, avanzó hacia el guerrero con pasos firmes y decididos. La tienda estaba en silencio, excepto por el suave murmullo del fuego y el susurro del viento que se colaba por las rendijas. Yael se acercó a Sísara, quien dormía profundamente, extenuado por el esfuerzo de la huida. Con una mezcla de compasión y determinación, colocó la estaca sobre su pecho y comenzó a clavarla firmemente en su sien. El sonido seco de la madera penetrando en el metal resonó en la tienda, rompiendo el silencio de la noche. Sísara despertó sobresaltado, sintiendo un dolor agudo y una presión insoportable en su cabeza. Abrió los ojos y vio a Yael de pie sobre él, su rostro sereno pero decidido. La sorpresa y el terror llenaron su mirada mientras intentaba levantarse, pero el dolor era demasiado intenso. Las palabras de Yael fueron claras y firmes, dejando sin lugar a dudas su intención. «¿Qué haces?», gimió Sísara, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Yael, con una firmeza inquebrantable, respondió: «He hecho lo que debía para asegurar la libertad de mi pueblo. Que Dios te juzgue». Con un último suspiro de vida, Sísara cayó sin vida al suelo, asegurando así la victoria final de Israel sobre los cananeos. La valentía de Jael se convirtió en una leyenda, un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros, la astucia y el coraje pueden prevalecer sobre la opresión y el miedo. La historia de Jael y Sísara resuena a través de los siglos como un símbolo de valentía y sacrificio. Jael, una mujer común en tiempos antiguos,
demostró que la verdadera fuerza reside en el corazón y en la determinación de hacer lo correcto, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Su acto audaz no solo salvó a Israel, sino que también inspiró a generaciones futuras a luchar por la justicia y la libertad con inteligencia y valor. La astucia de Jael, combinada con su coraje, ejemplifica cómo la astucia puede ser una herramienta poderosa en la lucha contra la opresión. La historia de Jael y Sísara es una poderosa lección sobre la importancia de la valentía, la astucia y la lealtad hacia lo que es justo. En un mundo lleno de desafíos y adversidades, Jael nos muestra que cada uno de nosotros tiene el potencial de ser un héroe, capaz de realizar actos de coraje que pueden tener un impacto duradero en nuestra comunidad y en nuestro mundo. Su acción no solo fue una respuesta inmediata a la opresión, sino también una declaración de que la justicia y la libertad son valores que valen la pena defender a cualquier costo. Esta narrativa nos recuerda que las verdaderas heroínas no siempre son las más esperadas, sino aquellas que, en el momento crucial, deciden actuar con valentía y determinación para cambiar el curso de la historia. La lección de Jael es clara. La astucia y el coraje pueden transformar el destino, incluso en las situaciones más adversas. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros puede encontrar la fuerza y la inteligencia para enfrentar nuestros propios desafíos, inspirándonos a actuar con integridad y valentía en nuestras vidas diarias. Además, la historia subraya la importancia de la lealtad y la obediencia a principios justos, mostrando cómo la determinación de una persona puede influir en el destino de muchos. Jael no solo actuó por su propio bien, sino por el bien de toda su comunidad, demostrando que la verdadera fuerza y el coraje a menudo vienen acompañados de un profundo sentido de responsabilidad hacia los demás. Su legado es una inspiración para todos aquellos que buscan hacer una diferencia positiva en el mundo, recordándonos que incluso en los momentos de mayor oscuridad, la luz de la valentía y la astucia puede prevalecer. El legado de Jael también resalta cómo la intervención divina puede manifestarse de maneras inesperadas a través de personas ordinarias. En este caso, Jael fue el instrumento por el cual Dios aseguró la libertad de Israel, mostrando que no se necesita ser un líder reconocido o un guerrero formidable para realizar actos significativos de fe y valentía. Su historia nos enseña que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el cumplimiento de un propósito mayor, y que la valentía puede surgir en los momentos más improbables y de las maneras más sorprendentes. Al final de su viaje, Jael regresó a su hogar no solo como una mujer que había salvado a su pueblo, sino como una heroína cuya historia sería contada y recontada a través de generaciones. Su acción audaz y su coraje inquebrantable se convirtieron en un símbolo de esperanza y resistencia, inspirando a otros a actuar con valentía y a defender lo que es justo, incluso cuando las probabilidades parecen estar en su contra. La historia de Jael y Sísara nos invita a apreciar y reconocer el valor de la lealtad, la obediencia y la intuición en nuestras propias vidas, recordándonos que cada uno de nosotros, sin importar nuestro estatus o apariencia, tiene el potencial de hacer una diferencia significativa cuando actuamos con rectitud y propósito. En conclusión, la historia de Jael y Sísara es una poderosa narración de valentía, astucia y la intervención divina en momentos críticos. Nos enseña que la verdadera sabiduría y percepción no están confinadas a la inteligencia humana, sino que pueden ser manifestadas por cualquier criatura que actúe con sinceridad y lealtad. A través de esta historia, aprendemos a valorar y confiar en las señales que nos guían, recordando siempre que Dios puede usar a cualquier instrumento, por pequeño que sea, para cumplir su voluntad y preservar la bendición sobre su pueblo. Esta historia nos enseña que debemos escuchar la voz de Dios y no permitir que la ambición nos desvíe de su voluntad. Incluso cuando enfrentamos obstáculos, Dios puede usarlos para corregir nuestro camino. Y, como demuestra esta historia, Dios puede usar incluso a una mujer valiente como Jael para abrir nuestros ojos y guiarnos hacia la verdad. La lealtad y la intuición, representadas por Jael, son herramientas poderosas que cuando se combinan con la fe y la obediencia,
pueden marcar la diferencia entre la opresión y la liberación. Así, gracias a la valentía y la lealtad de Jael, se preservó la bendición sobre el pueblo de Dios, recordándonos que en la humildad y la obediencia reside una gran fuerza y una profunda conexión con lo divino. Hace muchos años existió una mujer cuya historia desafía las adversidades y nos muestra el poder de la sabiduría y la valentía en medio de la oscuridad. En un tiempo en el que la imprudencia y la necedad amenazaban con traer muerte y destrucción, ella se levantó para hacer lo correcto. Con su coraje y sensatez, evitó una tragedia inminente y se convirtió en un instrumento de paz, mostrando cómo una sola persona puede cambiar el curso de los acontecimientos, incluso cuando todo parece perdido. Esta es la historia de Abigail, la esposa de Nabal, un hombre imprudente y testarudo. En un momento de gran peligro, la sabiduría de Abigail evitó un desastre y cambió el curso de su vida y la de su familia para siempre. Es una historia de cómo la prudencia y el coraje pueden hacer la diferencia y cómo una sola persona puede traer paz en medio de un conflicto inminente. Aquí presentamos el relato de cómo Abigail se enfrentó a una situación que podía haber terminado en tragedia y cómo Dios la usó para traer reconciliación y bendición. Abigail vivía en la región de Maón, en las cercanías de Carmelo. Su esposo, Nabal, era un hombre muy rico, poseedor de numerosos rebaños de ovejas y cabras. Aunque era un hombre de fortuna, su carácter era todo menos virtuoso. Se le describía como un hombre rudo, iracundo y necio, alguien con quien era difícil razonar. En contraste, Abigail era una mujer inteligente y hermosa, reconocida no solo por su belleza física, sino también por su sensatez y su buen juicio. A pesar de estar casada con un hombre de temperamento tan difícil, Abigail mantenía una actitud serena y sabía cómo manejar las situaciones con la sabiduría que Dios le había dado. La vida con Nabal no era fácil. A pesar de tener una gran riqueza, Nabal no compartía esa prosperidad con los demás. Era conocido por ser egoísta y arrogante, y trataba mal a sus siervos y a quienes lo rodeaban. La diferencia entre la naturaleza bondadosa de Abigail y el carácter irascible de Nabal era evidente para todos. Pero a pesar de estas dificultades, Abigail mantenía su hogar con integridad y siempre buscaba hacer lo correcto, confiando en que Dios veía sus esfuerzos. Muchas veces tuvo que intervenir para calmar los arrebatos de su esposo y evitar problemas mayores, pero esta vez el peligro era más grande de lo habitual. Un día, mientras Nabal estaba ocupado en la esquila de sus ovejas, David, quien aún no era rey, pero ya había sido ungido por el profeta Samuel, envió mensajeros a Nabal para pedirle provisiones. David y sus hombres habían protegido los rebaños de Nabal mientras estaban en el desierto, asegurándose de que no fueran atacados ni saqueados. Ahora, en un momento de necesidad, David esperaba una respuesta justa de parte de Nabal. Sin embargo, Nabal respondió con desprecio y arrogancia, insultando a los mensajeros y negándose a ayudar a David. Sus palabras fueron provocadoras y llenas de menosprecio. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos se escapan hoy de sus amos. David, al recibir la respuesta de Nabal, se llenó de ira y decidió actuar. Ordenó a sus hombres que se prepararan para la batalla, y con 400 de sus guerreros se dirigió hacia la casa de Nabal para vengarse. Parecía que nada podría detener el derramamiento de sangre que estaba a punto de ocurrir. Sin embargo, uno de los siervos de Nabal, consciente del peligro, fue rápidamente a informar a Abigail de lo que estaba sucediendo. Le explicó cómo David y sus hombres habían sido buenos con ellos, y cómo Nabal había actuado neciamente al insultar al futuro rey. Abigail, al escuchar la situación, no perdió tiempo. Inmediatamente tomó una decisión que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Preparó una generosa ofrenda de alimentos, panes, vino, ovejas, trigo, pasas e higos, y los cargó en burros. Sin decirle nada a su esposo, se apresuró a encontrarse con David antes de que él llegara a la casa. Cuando vio a David y a sus hombres acercándose, Abigail descendió del burro y se postró ante él, mostrándole humildad y respeto. Sus primeras palabras fueron para asumir la responsabilidad del error de su esposo, aunque no fuera ella la culpable. «Señor mío, sobre mí sea el pecado. Te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos». Abigail habló con gran elocuencia y sabiduría. Le recordó a David que él era el ungido de Dios, destinado a ser el rey de Israel, y que no debía manchar sus manos con sangre innecesaria. Le pidió que dejara la venganza en manos del Señor, quien haría justicia.
Su discurso fue tan convincente que David se detuvo y reconoció que Dios había enviado a Abigail para evitar que cometiera un gran error. David dijo: «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a mi encuentro. Bendita sea tu prudencia, y bendita seas tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano». Gracias a la sabiduría y el valor de Abigail, el conflicto fue evitado y la paz restaurada. David aceptó los presentes que ella le había llevado y regresó con sus hombres sin causar daño alguno. La intervención de Abigail no solo salvó la vida de su esposo y de los hombres de su casa, sino que también impidió que David cometiera un acto de venganza que podría haber empañado su futura reputación como rey. Ella actuó con un coraje admirable, poniendo en riesgo su propia vida para hacer lo correcto, y confiando en que Dios respaldaría su decisión. La valentía de Abigail no fue solo cuestión de actuar con rapidez, fue también un acto de profunda fe. Sabía que enfrentarse a David, un guerrero poderoso rodeado de hombres armados, podía costarle la vida. Sin embargo, confiaba en que Dios estaba de su lado y que, si actuaba con justicia, Él la protegería. Al postrarse ante David, Abigail mostró una humildad que contrastaba radicalmente con la arrogancia de su esposo. En ese momento, no pensó en su propia seguridad ni en lo que podría sucederle, sino en la forma de salvar a su casa y evitar un derramamiento de sangre innecesario. Su disposición a actuar rápidamente y su capacidad de hablar con sensatez y respeto fueron claves para cambiar el curso de los acontecimientos. Cuando Abigail regresó a casa, encontró a Nabal celebrando un banquete como si fuera un rey, completamente ebrio y ajeno al peligro que acababa de evitar. Abigail esperó hasta la mañana siguiente, cuando Nabal ya estaba sobrio, y le contó todo lo que había sucedido. Al escuchar cómo su necedad casi había llevado a su destrucción, Nabal se quedó paralizado, y su corazón se desmayó en su interior. 10 días después, el Señor hirió a Nabal y murió. Fue un final trágico, pero que mostró la justicia de Dios, y cómo Él se encarga de aquellos que actúan con maldad. La muerte de Nabal fue un ejemplo claro de cómo Dios actúa a favor de los justos, y cómo los malvados no pueden prosperar para siempre en su necedad. Nabal había vivido su vida despreciando a los demás y actuando con egoísmo, pero al final, su falta de respeto hacia Dios y hacia su prójimo le costó la vida. Para Abigail, la muerte de Nabal significó una liberación. Ella había vivido mucho tiempo con un hombre que no respetaba ni a Dios ni a los demás, y ahora Dios la estaba sacando de esa situación difícil y le estaba dando un nuevo comienzo. Después de la muerte de Nabal, David envió mensajeros para pedirle a Abigail que se convirtiera en su esposa. Abigail aceptó, y así pasó de ser la esposa de un hombre necio y cruel a ser la esposa del futuro rey de Israel. Su vida dio un giro radical, y todo gracias a su sabiduría y valentía en un momento crítico. Abigail no solo salvó a su familia, sino que también se ganó un lugar en la historia como una mujer ejemplar, cuya inteligencia y determinación fueron usadas por Dios para traer paz y bendición. La historia de Abigail nos enseña el poder de la sabiduría y la importancia de actuar con valentía cuando enfrentamos situaciones difíciles. A veces, nos encontramos en medio de conflictos que parecen no tener solución, pero Abigail nos muestra que, con una actitud humilde y una fe firme en Dios, podemos ser instrumentos de paz. Ella no permitió que el carácter destructivo de su esposo determinara sus acciones, sino que eligió el camino de la prudencia y el amor. Su historia nos recuerda que, aunque las circunstancias sean adversas, siempre podemos tomar decisiones que reflejen el carácter de Dios y que traigan luz en medio de la oscuridad. Abigail es un ejemplo de cómo una persona puede cambiar el destino de muchos a través de sus acciones. Su historia también nos muestra la importancia de la humildad y del servicio. Abigail no pensó en sí misma ni en su posición, sino que se humilló delante de David para interceder por su familia. Este acto de humildad no solo desactivó una situación potencialmente violenta, sino que también demostró el poder del amor y la mansedumbre para desarmar la ira y traer reconciliación. A través de su ejemplo, aprendemos que Dios valora un corazón dispuesto a servir y a actuar con justicia, incluso cuando los demás no lo hacen. Finalmente, la vida de Abigail nos muestra que Dios ve y honra nuestras acciones cuando buscamos hacer el bien. Aunque estaba casada con un hombre difícil, no dejó que eso definiera su destino. Dios la sacó de esa situación y la colocó en un lugar de honra al lado de David, el futuro rey.
Esto nos recuerda que Dios tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias cuando somos fieles y actuamos conforme a su voluntad. Abigail es un recordatorio de que, aunque el entorno pueda ser hostil, podemos ser agentes de cambio y bendición si permitimos que Dios nos guíe. La vida de Abigail también nos enseña que nuestras decisiones pueden tener un impacto duradero. La sabiduría de Abigail no solo salvó vidas en el momento, sino que también dejó un legado que ha inspirado a generaciones. Ella nos muestra que la verdadera fuerza no siempre está en la espada o en la fuerza física, sino en la capacidad de actuar con sensatez y amor. Abigail es un ejemplo de cómo, incluso cuando estamos rodeados de circunstancias adversas, podemos elegir ser una luz y un agente de paz. Su historia nos invita a confiar en Dios y a ser valientes cuando enfrentamos desafíos, sabiendo que nuestras acciones pueden tener un impacto eterno. Si te gustó esta historia, no olvides darle un me gusta y compartir este video con tus amigos y familiares. Esto nos ayuda mucho a continuar con nuestra misión y a llegar a más personas que necesitan escuchar estos mensajes de fe y esperanza. Además, al hacerlo, nos permites seguir creando contenido que inspire y transforme vidas. Nos encantaría que te suscribieras al canal, si aún no lo has hecho. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas historias. Déjanos también tus comentarios sobre esta historia o cuéntanos qué otras historias te gustaría escuchar en el futuro. Tu opinión es muy importante para nosotros. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.